Bien, vamos a hablar un poco de los equipos de red, es decir, aquellos dispositivos que necesitamos para crear una red y podernos conectar a ellos, ¿no? En primer lugar tenemos el switch. El switch es un poco lo más básico, que realmente es un dispositivo al cual pues yo puedo conectar varios ordenadores o otros switches incluso, y que todos ellos puedan compartir información entre ellos. Como podéis ver aquí, lo que tenemos son una serie de puertos, en este caso numerados del 1 al 8, y estos se llaman puertos Ethernet, y tenemos 8 puertos, es decir, podría conectar aquí hasta 8 dispositivos. Para ello necesitaríamos cables de red como estos de aquí, con RJ45, se llaman este tipo de conectores, y todo lo que está conectado aquí, entre ellos pues se pueden ver y se pueden comunicar. Aquí arriba tenéis los LEDs que suelen aparecer al lado de cada uno de los puertos y que me indican pues si hay conexión y si esta conexión está funcionando o no. Estos son los equipos un poco, no son los más básicos, pero casi, y no me conectan con otra red, es decir, no me sirven por sí solos para conectarme a internet, por ejemplo, pero sí para crear una red local. Otro equipo que tenemos es el módem. El módem lo que hace es pues convertir la señal del ordenador y del teléfono para combinarlas y que puedan utilizar la red telefónica para acceder a internet y comunicarse con otros ordenadores. Estos no están tan pensados para conectar muchos equipos, sino normalmente uno o dos, y además tienen pues su propia conexión para el teléfono. Lo que hoy en día utilizamos más realmente son los routers, y vamos a ver un poco pues qué características tienen. Cuando nos vienen a instalar internet en casa, normalmente viene un técnico que lo que trae es pues una caja que contiene todo el material, pues tanto el router como los cables que vamos a necesitar, algunos de ellos los usaremos y otros no, el adaptador de corriente para enchufarlo a la red eléctrica, y bueno, a veces vienen drivers con manuales o algún tipo de programa que me pueda servir. El router se va a conectar por un lado a la toma que esté en la pared para tener salida a internet, y por otro lado lo vamos a conectar a los ordenadores si es el caso de conexión pues por cable, y a través de las antenas si es el caso de conexión por wifi, ¿no? Como podéis ver, al final un router pues es una mezcla de todo. Tiene estos puertos para conectar hasta 4 dispositivos por cable, tiene el conector para la red y luego tiene también para wifi. Esto es lo que sería lo más parecido al router habitual hoy en día. Bueno, aquí podéis ver algunos ejemplos de los puertos traseros de un router. Este de aquí es un conector de fibra óptica, es decir, este cable que veis blanco es un cable de fibra óptica, y este conector de color verde tan característico es un conector de fibra. Es decir, si mi router tiene esto, mi conexión es fibra óptica. Significa que la fibra llega justo hasta el router, desde el proveedor de internet hasta la entrada de mi router. Esto es lo que nos da salida a internet y al mundo real. Por otro lado tenemos estos puertos que se llaman RJ11, que son para dos teléfonos. Los teléfonos se convierten en señales de datos y se envían a través del router también. Tenemos 4 puertos para cables, 4 puertos que se llaman LAN o Ethernet. En este caso solo hay conectados 2 dispositivos, que serían la televisión y el ordenador. Y por aquí tendríamos pues USB, algún botón de reset, y ese es el adaptador de corriente. Aquí al otro lado tenemos el adaptador que va conectado al enchufe para darle electricidad, y botón de encendido apagado. En función del router que tengamos, pues esta configuración va a cambiar. Por el otro lado tenemos los LEDs, estos LEDs que al final pues no son más que lucecitas de colores, me dan información de cómo está funcionando en este momento el router. Por un lado aquí, esto cambia en función de los routers, pero bueno, esto me indica que está encendido, es el primer LED que se enciende cuando enciendo el router. Luego se comprueba que la fibra está bien instalada y tiene señal. Cuando sí ya tengo acceso a internet, es decir, puedo abrir páginas web y puedo enviar cosas a internet, se enciende esta. Y tenemos por aquí también la del teléfono y la de LAN. La de LAN suele parpadear cuando hay algún equipo conectado por cable que está utilizando la red. La Wi-Fi me indica que la red Wi-Fi está habilitada, la puedo habilitar y deshabilitar en cualquier momento. Esto significa que se está actualizando el router, y aquí tenemos, en mi caso, son pues 2 botones, que el WPS me sirve para conectar un dispositivo a la red Wi-Fi sin necesidad de tener que configurarlo con la contraseña, sino solamente apretando este botón.
y luego activándolo también en el teléfono o donde sea. Y el wifi que apaga y enciende la wifi básicamente. Otra cosa muy importante que tienen los routers pues son las etiquetas que traen un montón de información. En este caso tenemos QRs y nombres de las dos redes wifi que está creando mi router. En este caso esta es la wifi de 2,4 GHz, normal entre comillas, y la misma pero acabada en 5G o acabada en plus, diríamos que es la wifi de 5 GHz. Veremos que hay diferencias entre las dos y unas me pueden servir en un caso o en otro en función de la instalación que yo tenga. Luego tengo la clave del wifi, que también en este caso me va a servir como contraseña para entrar a configurar mi router. Y otra cosa muy importante aquí es el nombre del modelo, porque con este nombre podría buscar en internet ayuda técnica o podría buscar un manual de usuario y saber un poquito más de las funciones que tiene mi router, ¿no? Aquí tenéis otros ejemplos donde podemos encontrar el nombre del modelo. Y bueno, ¿qué conexión a internet tengo? Pues aparte de verlo en la factura y de saberlo porque bueno, lo hemos contratado, si miramos por detrás el cable que sale hacia la pared, hacia donde nos han puesto la roseta en la pared para conectar mi router, según el tipo de cable pues sabemos qué tipo de conexión tenemos. Por un lado tenemos este cable de aquí, que es un cable de cobre, de pares de cobre, tiene 8 hilos de cobre dentro, y este se utiliza sobre todo para conexiones ADSL, que ya están un poco desfasadas, pero bueno, en el caso de que no llegue fibra óptica, pero sí que tenga teléfono en casa, lo más probable es que solo pueda instalar ADSL. Me da un máximo de 20 megabits por segundo, y bueno, ya está un poquito en desuso, teniendo ya fibra casi en la gran mayoría de los hogares. También podemos tener este de aquí, que es el cable coaxial, es el cable de la antena, el que utilizamos en la tele. Y esta tecnología se llama híbrido fibra coaxial. ¿Qué significa? Pues que la fibra sí llega hasta mi casa, pero no llega hasta el router. En algún momento, o en la fachada de la casa, o en el tejado, hay un cambio y se pasa de fibra a este cable, que sí es metálico, que es de cobre. Por eso se llama híbrido, porque tiene una parte de fibra de la línea y una parte de coaxial. Me da velocidades hasta 100 o 200 megabits por segundo. Y esto se instalaba sobre todo porque lo que es instalar fibra era muy caro y se completaba la red con esto. Hoy en día la fibra está cada vez más extendida y lo más probable es que tengáis un conector de estos, que es un conector de fibra óptica. Por este lado sale la luz, diríamoslo así, de la conexión, y me da velocidades hasta 1 o 10 gigabits por segundo. Esto se llama tecnología FTTH, es decir, llega hasta el router, hasta la entrada del router. Esto es lo que diríamos una conexión de fibra o de fibra óptica. Esto es una mezcla, aunque a veces le llaman fibra, pero vemos que no llega la fibra hasta el router, y esta sería la ADSL. Aquí tenéis ejemplos de ADSL, veis por aquí, esta entradita de aquí, es la conexión de teléfono, esta de aquí, esta de aquí, y esta de aquí. Veis que no vemos ni rastro de la fibra ni el cable circular este de coaxial. Aquí tenemos híbrido fibra coaxial, que lo instalaba generalmente ONO, y aquí vemos claramente como este cable redondo, así un poco más grueso de lo normal, es el cable coaxial, que es el mismo que se utiliza para la tele, realmente, para la tele tradicional. Y en este caso pues ya vemos clarísimamente como estos conectores de aquí, que son generalmente de color verde, pues ya son fibra óptica. Esto es tecnología fibra hasta el hogar. Y tenemos un router, creo que es de Movistar, y aquí me daría velocidades hasta 1000 megabits por segundo, aunque en algunos sitios se llega a ofertar hasta 10 megabits por segundo. Esto sería 1000 megabits por segundo o 1 gigabit por segundo. Bueno, en algunos routers también podemos encontrar información que me sirve para conectarme al router y administrarlo desde una página web que trae el propio router dentro. Entonces necesitaríamos un usuario y una contraseña que puede aparecer aquí, o a veces pues buscando el modelo en internet podemos encontrar cuál es el usuario y password para entrar. Y a veces nos vamos a encontrar una IP que es la que vamos a utilizar para encontrar la página y abrirla poniendo esta dirección en el Google Chrome. Si no lo encontramos, lo más sencillo es buscar el nombre del modelo, acceder al router, y generalmente tienen un usuario y una contraseña que es estándar, es decir, que son los mismos para todos esos modelos de router.
Y una vez estamos dentro, ¿veis? Este numerito de aquí, 192.168.0.1, esto es una dirección IP que se llama, es la IP del router. Entonces, cuando ponemos esto aquí, que si veis normalmente lo especifica, directamente se me abre esta página. Puede ser esta IP o puede ser un poquito distinta. A veces es 0.1, a veces es 1.1. Y a partir de aquí, pues tendríamos que mirar un poco con el manual cuáles son las opciones que tenemos y que podemos cambiar. ¿Qué pasa cuando no nos llega señal suficiente de Wi-Fi? Porque la casa es muy grande, porque las paredes son muy gruesas. Pues en ese escenario se utilizan estos repetidores. Estos repetidores lo que hacen no es más que coger la señal de Wi-Fi que les llega, que ya les llega flojita porque está lejos del router, y la vuelve a amplificar otra vez. Es como una antena en medio que repite la señal del router. Esto me permite pues ampliar la cobertura. ¿Veis? Aquí tenemos la cobertura del router que no llegaría a esta cama de aquí, pero en cambio, poniendo aquí el repetidor, la señal que le llega la vuelve a amplificar y ya consigue cubrir el resto de la casa. Luego tenemos los puntos de acceso. En general, los puntos de acceso que suelen estar en las clases o en el techo o en una pared, suelen tener esta forma. Lo que tienen es conexión cableada muchas veces con el router, y luego crean su propia Wi-Fi también para esa habitación, para ese pasillo. Normalmente se van poniendo varios de estos, se llaman puntos de acceso o access points o AP, se van colocando en diferentes sitios para dar cobertura a todo el edificio. Bueno, y por último tenemos el caso de que no nos llegue ni línea telefónica ni fibra, es decir, no tenemos ni teléfono porque estamos en una casa muy aislada o muy de difícil acceso. Tenemos esta tecnología que se llama WiMAX, que lo que hace es que nos permite obtener señal de internet a través de una antena que nos instalan en casa. Esto es una antena direccional, nos la colocan en algún sitio y nos la orientan hacia otra antena que tiene pues esta empresa bastante más lejos, y esa antena sí tiene conexión a fibra y al resto de la red. Entonces digamos que gracias a un radioenlace entre estas dos antenas conseguimos tener internet en un sitio en el que no podía llegar de otra manera. Suele ser una conexión un poco más lenta que la que teníamos con fibra óptica y a veces más cara, pero en ocasiones es la única manera de obtener servicio de internet en sitios donde a veces a las compañías no les interesa invertir para llegar porque está muy alejado o porque no hay vecinos suficientes, y esta es una forma de arreglarlo. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta son los parámetros de conexión. Bueno, cuando yo contrato internet, lo que contrato, aparte de líneas de móvil, etcétera, contrato una conexión a internet con una velocidad determinada. Cuando yo cojo una oferta de 100 MB, de 100 megas, realmente lo que me están prometiendo es que podré descargar a un máximo de 100 megas por segundo, megabits con B minúscula. Y al mismo tiempo, aunque no me lo digan, también puedo subir información generalmente a la misma velocidad, siempre y cuando sea una conexión simétrica. En ADSL no es así, pero en fibra óptica las conexiones son simétricas, es decir, puedo bajar, descargar y subir información a la misma velocidad. Por último tenemos el ping. El ping lo que me dice es el tiempo que tarda la información en llegar al servidor y volver, y es una utilidad luego veremos la utilidad que tiene el ping. Una cosa muy importante que tenemos que tener claro es que esta velocidad de aquí es velocidad en megabits por segundo, pero la velocidad que nosotros vemos cuando descargamos algo, cuando iniciamos una descarga desde Google Chrome, por ejemplo, no está en megabits, sino que está en megabytes. Y como un bit es un byte, realmente la velocidad que veremos cuando descarguemos algo no es 100, sino será 100 dividido por 8. Aquí tenéis un cuadro que lo único que hace es convertir de megabits a megabytes por segundo, y por ejemplo yo tengo una conexión de 100 megabits por segundo, esta es la que me da la compañía, pero cuando descargo un archivo la velocidad que veo son 12,5 MB mayúscula por segundo. ¿Vale? Esto es importante. Es la misma cantidad de información, pero en unidades diferentes. Las compañías ponen estas pues porque es un número más grande y queda mejor, pero realmente lo que se trabaja es con bytes. Los tamaños de los archivos suelen estar en megabytes o en gigabytes, no en megabits o en gigabits. La velocidad de transferencia. Podemos utilizar muchas páginas web
y sirve sobre todo pues para ver que aquello que nos están ofreciendo pues es lo que tenemos contratado. Si yo tengo contratado 100 megabits por segundo, al hacer una prueba de velocidad espero que esta velocidad sea la que ellos me prometen, o una cosa muy cercana. Si viera un número muy bajo, podría ser o que la conexión no está bien, o que hay gente en mi casa que está descargando cosas o está viendo contenido en streaming y por eso parte de esta velocidad se la están llevando ellos, ¿no? Mirar aquí que realmente esta velocidad correspondería a 11,75 megabytes como máximo. Esto significa que la página web que me está enviando información tiene que subirla a la misma velocidad, si no, no va a ir tan rápido nunca. Depende eso de la página. Esta es la velocidad máxima. Y aquí veis pues un ejemplo de descarga de un archivo de 1 giga y vemos que de media 9,7 megabytes, por eso os digo, por segundo. Bueno, 9,7 a 11 más o menos se corresponde a lo que tengo contratado con la velocidad de descarga. ¿Vale? Muy importante no confundir megabits por segundo con megabytes por segundo porque son unidades diferentes. Bueno, ¿qué es la latencia? Pues la latencia es el tiempo que tarda la información en ir a un servidor y volver de él. En este caso es la suma de los dos tiempos. Aquí tenemos 20 milisegundos para llegar, 25 milisegundos para volver. No es la velocidad, es el tiempo que tarda en llegar. La velocidad es otra cosa. Esta latencia, cuanto más grande sea, más problemas vamos a tener, sobre todo en aplicaciones de tiempo real, como videoconferencias, como jugar online. Lo que nos interesa es que esta latencia, en milisegundos, sea lo más pequeña posible. También lo podemos comprobar haciendo un ping. Este es un comando que puedes hacer una petición a una página web cualquiera, a un servidor cualquiera, y él te devuelve la respuesta. Es un comando muy básico y me da un tiempo de respuesta, en este caso 12 milisegundos. Esto sería la latencia también. Se le llama a veces ping porque el comando que se utilizaba antiguamente para comprobarlo era el ping. Realmente, para que entendáis esto de la latencia, en función de dónde estemos, los servidores que están en cualquier lugar del mundo, cuanta más distancia tengamos hacia ellos, más tiempo va a tardar la información en ir y venir. Entonces lo que nos interesa es conectarnos a un servidor que esté lo más cerca posible, en una región de Europa, por ejemplo, frente a una de Asia, porque el tiempo de ir y venir, la latencia, va a ser menor y la experiencia, en caso de que estemos jugando o que estemos haciendo conferencia, pues va a mejorar sustancialmente. Aquí tenéis ejemplos de diferentes servidores y diferentes latencias o pings, y básicamente para que veáis, si estoy aquí en España, esto no sé dónde lo he sacado exactamente, pero debe ser un servidor de juegos o algo así. Conectándome a un servidor de Europa puedo tener una media de 44 milisegundos de ping. En cambio, si me conecto a un servidor de Corea tendría 275 o al de Oceanía 333. Estas cantidades de ping que veis de color amarillo o rojo, pues si realmente las tuviera, la experiencia del juego pues sería horrible, o si estuviera haciendo una conversación pues habría mucho lag, mucho retardo. Bueno, para hacer pruebas de velocidad tenemos páginas como esta, como la de Fast, que es la que utiliza Netflix para probar las conexiones. Desde el propio Netflix se puede realizar esta prueba de velocidad y ahí tenemos, ¿veis? Me está dando aquí 80, 90, bueno, yo tengo 100 megas en casa, probablemente pues o el móvil está sincronizando datos o alguien está viendo algo online o lo que sea y por eso no me llega a 100. Bueno, 90, pago por 100 megas, pues no está mal. Aquí en mostrar información vemos que me da pues opciones más avanzadas, ¿no? Velocidad de carga, estáis viendo, 100 megabits por segundo, os dije que era simétrico. En este caso, pues alguien debe estar viendo Netflix, por ejemplo, y se está descargando información, pero en cambio de carga hay un 100 porque no hay nadie que esté subiendo nada. Si estuviera enviando una foto por WhatsApp o lo que sea, pues me estaría consumiendo velocidad de subida. Y tenemos aquí latencia de descarga, 2 y 64. Son unas latencias que están bastante bien. Realmente son muy bajas porque Netflix lo que tiene son muchos servidores en todo el mundo y lo que hacen es que tu ordenador o tu móvil se conecta al servidor más cercano, exactamente igual que los juegos. Y otra curiosidad que podéis ver aquí es que la IP, esta es mi IP pública, me da que soy de la red de Orange, pero bueno, realmente soy cliente de Yastel, no sé si es que están fusionados o qué, pero bueno, me da como que soy de Orange y te geolocaliza, es decir, la IP sirve también para saber en qué lugar está este ordenador. ¿Veis? Palma de Mallorca, España, Palma de Mallorca, España.